Estamos de vuelta aquí. Se asustó Miguelito. Imagínense que se asustó mi cámara. Dios mío, de tanta emoción. Bueno, oye, les quiero dar un súper consejo para todos ustedes si es que están pasando por un mal momento, un momento complicado. En Contradicción te podrán ayudar. Les cuento, este es un centro para entender y tratar la enfermedad de las adicciones. Ofrecen tratamiento ambulatorio e intensivo para poder dejar las drogas, alcohol y otro tipo de adicciones. Trabajan realizando un tratamiento no invasivo al cuerpo y de forma cognitiva. Es decir, que los pacientes pueden entender el por qué se desarrolló la adicción en ellos y cómo poder salir de ese comportamiento. Si necesitas ayuda, contáctate con Contradicción. Un aplauso para Contradicción que nos acompaña y les puede ofrecer la ayuda necesaria. Pero les tengo otro dato buenísimo que siempre se lo doy a Marito, pero ahora no está acá, se lo voy a tener que mandar a Buenos Aires. Marito, ¿me estás escuchando en Buenos Aires? Te tengo un dato muy bueno, porque cuando yo me fui de vacaciones probé algo maravilloso, les cuento. ¿Alguna vez se han preguntado, por ejemplo, cuál es la comida favorita de sus superhéroes o de sus villanos de las películas favoritas? Bueno, yo les voy a contar. Disfruta de todo el sabor y la experiencia en este restaurante temático hecho para aquellos amantes y fanáticos del mundo de los superhéroes y de tus villanos, con preparaciones que te harán vivir una experiencia única en tu paladar. Disfruta de todo el sabor y experiencia que Comics Burger tiene para ti, ubicado en Avenida Providencia 2216, local 5P. Ojo, recuerden que la subida es por las escaleras, así que no se confundan al llegar al lugar y pregunten por Comics Burger y se parte de vivir la experiencia probando la comida de tus héroes y villanos favoritos. ¡Un aplauso para Comics Burger! Oye, estamos listos con nuestra querida amiga que hoy día no vino, fíjense, está conectada con nosotras la economista Gabriela Clivio. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlita? Buen Bien. día. ¿Qué te pasó, Gaby? Uy, me quedé pegada en una reunión que no terminaba, entonces como estaba en esa reunión no me daban los tiempos, pero bienvenida a la flexibilidad, esa es una de las cosas positivas que ha dejado la pandemia, ¿no? La verdad es que sí, ¿sabéis qué? Yo también digo lo mismo, qué bueno que hayamos pasado por ese momento, hay que sacarle lo bueno que podemos hacer, ¿cierto? Estas conexiones y ahora entenderlas como súper comunes y ya está, estés allá o estés acá, igual estamos juntos. Oye, sí. Gaby, bueno, como siempre nuestra economista, ¿cierto? Que conversamos distintas cosas, pero fíjate que ahora tenemos el tema de los nuevos impuestos verdes y saludables que buscan, ¿cierto?, aplicar el gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Porque finalmente también tiene que ver, ¿cierto?, con mejorar la vida y también está como, claro, indicado, ¿cierto?, como para tener hábitos más saludables. Así que eso es súper importante también. Así es. O sea, en realidad básicamente el tema de los impuestos, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, la finalidad de los impuestos es recaudar, ¿ya? Ajá. Pero en este caso, más que recaudar en los impuestos verdes o en los impuestos saludables, lo que se busca es alterar conductas. Quiere decir, al poner un mayor impuesto en ciertos tipos de productos o ciertos tipos de servicios, lo que se busca es desestimular el consumo de esos servicios. Claro, o sea, encarecer de alguna forma el producto para el consumidor final, cosa de alterar o modificar su conducta. Sí. Y que se le haga más costoso consumir ciertas sustancias que no son buenas para la salud o que en cantidad excesiva pueden llegar a ser dañinas, sobre todo dada la epidemia que se vive en el mundo con el tema de la obesidad, que además tiene repercusiones tremendamente importantes a nivel de salud. Y en el tema de los impuestos verdes, digo, todos sabemos que en el fondo, yo creo que hay muy poca gente que hoy en día no está convencida del tema de la importancia que tiene la conducta humana en el calentamiento global y en la contaminación, y lo que se busca de alguna manera es desestimular o de alguna forma gravar, ¿no?, el uso de ciertos combustibles, que la idea es que en el fondo nos parezcamos un poco más también a lo que sucede en otros países desarrollados, donde las sustancias que
que son contaminantes, son más gravadas, gravadas. Bueno, sí, el tema de que de estos, los impuestos, ¿cierto?, que se aplican tanto al alcohol, al tabaco, a los combustibles, ¿cierto?, y a los autos, bueno, es algo que en Chile también se venía haciendo hace algún tiempo, ¿no? Yo el tema, por ejemplo, del tabaco, yo estoy dejando de fumar ya, pero recuerdo que en enero, de hecho, posterior a, sí, después de, bueno, Navidad, Año Nuevo, ya se había subido el precio de, por ejemplo, el tabaco. Y de hecho, y pasaba algo también que yo no sé, había gente evidentemente que se molesta, que son los fumadores, ¿cierto?, que fuman muchísimo, pero que cuando tú pagas con la tarjeta de débito, por ejemplo, te cobran un extra. Aparte, son 300 pesos, sí, son como 300 pesos que te cobran cuando tú pagas con débito. Si pagas en efectivo, no te cobran esos 300 pesos, es menos. Y ahora, y también había subido el precio del tabaco hace bastante rato ya. Sí, claro, o sea, todo forma parte de el tratar de desestimular ciertos consumos, porque te decía, tienen un impacto muy importante también en lo que tiene que ver con los indicadores de salud. Sí. Es cierto lo que tú me estás diciendo, que ha habido alzas y ciertos como penalizaciones, por ejemplo, el recargo adicional si uno no paga con efectivo y paga con una tarjeta o un medio de pago, lo que sea. Pero ponte tú, en materia de impuesto a la contaminación o a la emisión de CO2, estamos muy por debajo de lo que se cobra, por ejemplo, en países de la Unión Europea. Nosotros en Chile se cobra $5 por tonelada de CO2 y en Europa se cobra un poquito más arriba de los $40. Entonces, estamos muy atrasados, sobre todo en este tipo de impuestos que son los impuestos verdes, ¿no?, que buscan de alguna forma penalizar o hacer más costosa la contaminación, porque lo que sucede es que en realidad esto es lo que se llama, es un bien público, la calidad del aire y es lo que está muy afectado por la contaminación. En la medida que no es un bien privado, pareciera ser como que, bueno, en realidad yo contamino, pero la cuenta la paga otro. Y eso es lo que se busca, digamos, que de alguna forma uno sea consciente y el consumidor sea consciente del daño que está provocando y de alguna forma le cueste más caro dañar. Le cueste más caro dañar, o sea, más consciente del daño que provoca. Oye, Gaby, pero ¿tú crees que en nuestra sociedad chilena nosotros somos capaces de mirarlo así, este impuesto, con esa visión, ¿cierto?, que tiene que ver con el medio ambiente, con nosotros mismos, con cuidarnos, con cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, frente a otros países, como tú bien dices, ¿cierto?, que los impuestos son incluso mayores, pero la calidad de vida es mejor, o lo que les dan se vive mejor. Entonces, como que el chileno dice, bueno, pero yo no tengo unas carreteras tan buenas como las tienen en Europa, ¿me entiendes? Como que quizá nosotros hemos sido capaces de entender estos impuestos. Yo creo que en el fondo se está viendo hoy en día, y por suerte, una mayor preocupación por lo que es el medio ambiente. Hay una mayor conciencia de la importancia de reducir la emisión de gases, y me parece que en ese sentido hay una mayor comprensión y hay una mayor disposición a que por lo menos se equipare lo que es la emisión de CO2 o el precio de ciertos combustibles, para dejar para evitar o para disminuir las disparidades que hay entre los diferentes tipos de combustibles, ¿no? Me parece que es algo que por suerte ha dejado de ser, ha pasado a ser mainstream, en el sentido de que forma parte de las discusiones en empresas, en directorios, en comités, el tema de cómo reducir la emisión de partículas contaminantes, cómo reducir. Total, sí. Me parece que hoy en día ya ha dejado de ser algo como que muy pocas personas hablaban y ha pasado a estar en parte de la agenda. Y en ese sentido me parece que hay menos resistencia a pagar cuando en el fondo no se puede sustituir una fuente de energía por otra, ¿no? O sea, de todas formas, digo, en Chile la adopción de tecnologías nuevas en lo que es la generación es algo que está siendo llevado a cabo por gran parte de la industria, ¿no? O sea, además, digamos, en Chile tenemos ciertas condiciones, como es, por ejemplo, la radiación solar, digamos, que tienen que ser tremendamente aprovechadas. Y en ese sentido me parece que estamos en un buen momento, porque hay conciencia de la importancia de
lo que implica la acción humana en la contaminación. Totalmente, me parece. De hecho, el Ministerio de Hacienda dijo, ¿cierto?, que no serán solo los impuestos, sino que también va a haber un subsidio para mejorar las conductas en los dos temas. Y claro, eso me imagino que evidentemente es mucho mejor porque así también hay un incentivo finalmente a la buena conducta. Claro, sin duda, porque como te digo, o sea, no es el objetivo de este impuesto en particular el recaudar. O sea, el objetivo es básicamente alterar las conductas, claro, o el premiar de alguna forma, el ayudar a la reconversión en ciertos sectores, digamos, para tratar de cambiar esta conducta que tiene un impacto para todos, pero que lamentablemente este impacto se produce a través de ciertas externalidades. Entonces, quien contamina no es el único que sufre el daño de la contaminación. O sea, todos sufrimos ese daño. Entonces, sí, de alguna forma, quien contamina tiene que darse cuenta del impacto que eso genera. Totalmente. Oye, en el caso de los autos y los combustibles, por ejemplo, ese impuesto viene de la mano con la búsqueda, obviamente, del gobierno, que se use más el transporte público. Sí. Evidentemente, sí, y eso ojalá, o sea, es súper importante también, y de hecho hoy día también salían a decir que sería súper interesante que las personas, por ejemplo, que nosotros como sociedad, que el chileno también entendiera, especialmente el santiaguino, evidentemente, los que vivimos en Santiago, que por ejemplo no usemos el auto solo, sino que llevemos a alguien, como esa conducta que nos lleva a ser como también un poco más humanitario, ¿cierto? Y compartir lo que ya contamina, por lo menos compartámoslo, lo usamos varios, y no, sino que uno por auto, ¿cierto? Sí, claro, eso sería muy bueno. Lo que pasa es que también hay que pensar un poco en el momento en la inseguridad que estamos viviendo en la ciudad. O sea, claro, es muy fácil decirle a alguien, no, usted deje de usar el auto y use el transporte público, sí, cuando hay zonas, digamos, que usar el transporte público te aumenta muchísimo el tiempo de viaje y además hay un tema de inseguridad no menor. Entonces, a mí me parece que es muy fácil pedir, pero para eso uno tiene que tener un buen sistema de transporte público, muy bien interconectado, una disminución de los tiempos de transporte y además un tema de seguridad, ¿no? O sea, hoy en día hay mucha gente que podría eventualmente utilizar el transporte público y por un tema de seguridad prefiere no utilizarlo. O sea, y uno no le puede decir a alguien, no, es que usted en realidad fíjese que se tiene que sentir seguro en el transporte público. Sí, pero las condiciones de seguridad hoy en día no están. Sí, entonces, sí sería totalmente muy deseable el compartir, digamos, e incluso el tener una red de transporte público que además de estar bien conectada y disminuya los tiempos de transporte, facilite la calidad de vida de las personas y tenga que sea no contaminante, en el sentido de que sea híbrida. Pero las condiciones de seguridad hoy en día no están, entonces también hay que prestar atención a lo que se le está pidiendo a la gente. No, totalmente, aparte que también tenemos que entender que somos un país que en materia de, por ejemplo, los autos eléctricos, ¿cierto? Estamos súper atrás todavía, de hecho, los autos eléctricos son muy, muy caros, hay pocas electrolineras, evidentemente, porque el mercado también es pequeño, ¿cierto? Sí, sí. Entonces tenemos que tener un avance también grande a ese sentido nosotros, pero también que nos den la posibilidad de avanzar en ese sentido, porque, por ejemplo, la cantidad de gente que compró autos en la época de pandemia, el mercado automotriz es gigantesco en nuestro país y aumentó de una manera exponencial después de la pandemia, y tú ves en general la gente, que mucha gente tiene auto y anda solo en su auto, porque obvio, también como lo hablábamos, que también era complejo subirte, ¿cierto?, más en la época que estábamos todos asustados con la pandemia, subirte al transporte público. Exacto. Entonces, claro, son situaciones que también, claro, hay que fomentarlas. Sí, sí. De todas formas, yo creo que hoy en día cada día hay más consenso de que en el fondo el tema de los autos híbridos, el transporte híbrido, debiera ser la prioridad de incorporarlo en el sector público, ¿no? En el transporte público, quiero decir. Me parece que no hay que mirar solamente el primer impacto, que es el consumo, no consumo de combustibles fósiles, sino cuánto tiempo puede llevar de que se degrade una batería de un auto híbrido, de un auto eléctrico, claro, a un auto común. Y hay bastante consenso, estudios súper serios que muestran que es mucho mayor el tiempo en el caso de los autos eléctricos. Entonces yo creo que en el fondo lo más urgente es el tema del transporte público con la conversión a la electromovilidad.
Pero claro, digamos, yo creo que la primera condición para que todo el mundo se anime a usar el transporte público en lugar de su auto es que sea de buena calidad, que disminuyan los tiempos de transporte y que además estén dadas las condiciones de seguridad. Sí, ¿no? Y el tema también, ¿qué te parece, Gaby, a ti el tema de cómo nosotros vivimos con la alimentación? También somos un país que finalmente la obesidad ha crecido muchísimo. Muchísimo. Y también yo siento que hay una industria que tampoco fomenta la buena alimentación. Más fomenta el que consumamos cosas caras y malas también para nuestra alimentación. Hay como una industria que fomenta este círculo vicioso de mala alimentación, y en ese sentido también tiene que haber un cambio desde la educación de nuestros niños, también en el colegio, incluso. Sí, claro, seguro que sí. O sea, tiene que haber un cambio. El tema de la obesidad en Chile es súper importante. La obesidad infantil es un tremendo tema que tiene consecuencias a nivel de salud después el resto de la vida, y tiene, por ende, un costo muy importante para el Estado, en materia de servicios que se tienen que prestar en materia de salud. Yo creo que también todo tiene mucho que ver, o sea, con la comida rápida y la calidad de la comida rápida, o el tema de la comida rápida también tiene que ver con la incorporación que ha ido teniendo la mujer a la fuerza laboral, digamos, y el tema de que la mujer, las jornadas de trabajo muy largas, con tiempos de transporte muy largos, además hace que uno pueda estar menos tiempo en la casa. Todos los temas que tienen que ver de la casa lamentablemente siguen estando mucho más en la órbita femenina que algo compartido, y eso también ha derivado en un mayor consumo de productos menos saludables en realidad. Entonces es súper importante el rol que juega la educación en los niños, sobre todo en etapa escolar, como complemento a lo que pueden estar viviendo en la casa. Oye, Gaby, igualmente, así como como un resumen antes de cerrar, ¿te parece que estos impuestos verdes, cierto, y saludables finalmente, que ayudan a eso, van a tener un impacto importante en nuestra economía a largo plazo? En materia de recaudación no lo creo, o sea, no está pensado como impuestos para recaudar, pero sí me parece que son impuestos que en el mediano y largo plazo empiezan o tienen un efecto en cambiar las costumbres, en cambiar los hábitos, en cambiar los hábitos de consumo, en cambiar las conductas, y eso me parece que es súper importante. O sea, si uno mira la evidencia internacional, la introducción de estos impuestos, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación, han logrado cambiar hábitos y costumbres, digamos, y conductas. Y eso me parece muy importante, y eso es lo que se busca. O sea, no es un impuesto que va a recaudar un porcentaje muy elevado del PIB, pero es un impuesto, y si uno lo mira, por ejemplo, lo que sucedió cuando salió la ley del etiquetado, hubo varias conductas a nivel de alimentación de los niños que cambiaron con la ley de etiquetado, ¿no? ¿Verdad? Porque, bueno, mucha gente que iba y compraba en el supermercado ahora ya se le hace más complicado comprar productos que tienen los sellos, entonces busca sustituir esos productos por algunos productos que no tengan sellos. Entonces me parece que sí, me parece que es súper importante el utilizar este instrumento que es la política tributaria para desincentivar ciertas conductas y de alguna forma premiar o hacer o provocar un cambio a favor de otro tipo de alimentos o de consumo energético, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Gaby, Gabriela Clivio, te queremos agradecer como siempre por estar con nosotros hoy día desde allá, cierto, más lejos, pero esperamos el próximo lunes tenerte aquí compartiendo con nosotros. Te mando un beso grande y que tengas un excelente día. Buena semana. Gracias, linda. Chao, chao. Chao.